Antes de empezar, déjenme contarles algo. Soy un operador retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército que tiene 20 años de experiencia en mi haber. 10 de esos años los pasé con los Scout Rangers realizando reconocimiento en la jungla, operaciones encubiertas, redadas, rescate de rehenes y todas las demás tareas de operaciones especiales que esperarían de formaciones militares de élite. Mientras tanto, los otros 10 años los he dedicado a cazar. Cazando criaturas míticas y paranormales, empleando dichas criaturas contra amenazas internas y externas a la nación. Sí, puedo aburrirlos con historias de mierda de mis primeros 10 años con los Rangers, pero dudo que sea algo nuevo de las historias que ya han escuchado que cuentan los operadores de las fuerzas especiales. Ir detrás de las líneas enemigas, permanecer encubierto durante semanas, asaltar campamentos enemigos, todas esas tonterías de historias habituales que han contado otros antes que yo. Así que déjame contarte otra historia diferente. En lugar de contar mis experiencias ahí, voy directamente a lo que estoy seguro de que ha despertado tu interés. Mis 10 años trabajando con criaturas míticas y paranormales. Así que si te gusta la idea, suscríbete y comente este video al final. La idea de usar criaturas míticas y paranormales puede parecer extraña al principio, sin embargo, ha sido una práctica que ha estado en la doctrina de las Fuerzas Armadas durante casi 7 décadas. Y dudo que tengan planes de eliminarla en el corto plazo. Este es un método efectivo para limpiar un área de enemigos y aunque los errores pueden resultar en problemas catastróficos, tales ocurrencias son pocas. Ahora, no digo que los errores ocurran rara vez porque un buen número de ellos ocurrieron en el pasado, sin embargo, su número es lo suficientemente pequeño como para que no mucha gente los tome en cuenta. Además, dado que las operaciones a menudo ocurren en áreas aisladas en territorio insurgente hostil, cualquier víctima inesperada de civiles inocentes cercanos puede atribuirse fácilmente a la insurgencia local. Ahora puedo entrar en más detalles sobre las campañas de encubrimiento y las operaciones de detección realizadas por el gobierno para ocultar el uso de criaturas míticas y paranormales, pero esa área está asignada a otro grupo de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. No estoy exactamente seguro de cuáles son sus operaciones y cómo se ejecuta su grupo de operaciones, pero sé que son efectivos en su trabajo. De cualquier manera, volviendo al tema, mi grupo de operaciones especiales se conoce como el Grupo de Operaciones de Guerra Mítica y Paranormal, o MPWOG, aunque solo nos referimos a él como Punk, ya que es un poco menos complicado, ¿no lo creen? Ahora mismo, seguramente detrás de la seguridad desde tu pantalla, estés pensando que estoy loco en este momento por decir esto. Y sí, no puedo culparte. Te sorprendería toda la mierda que el gobierno quiere que creas o no creas. Si yo también hubiera oído hablar de algo así hace tantos años, también me habría reído. Suena escandaloso y tonto, cierto, pero las Fuerzas Armadas usaron la guerra psicológica para engañar a los insurgentes de que criaturas como el vampiro filipino los estaban persiguiendo. Esos no eran más que accesorios y sonidos, no criaturas míticas reales. Sin embargo, si no fuera por el hecho de que me encontrara en POC durante uno de esos pocos accidentes de los que estoy hablando, nunca hubiera pensado que el gobierno realmente usaba criaturas de pura maldad para luchar contra sus enemigos. Sucedió en algún momento alrededor de 1988. En ese entonces, mi compañía de guardabosques Scout se desplegó en el sur de Luzon para ayudar al Comando Unificado Regional IV en operaciones contra los insurgentes comunistas en el área. Patrullando las diversas montañas cubiertas de jungla en la región, pasábamos semanas en el campo, tratando de localizar cualquier sendero que condujera a los campamentos de los insurgentes. Debido a la densa jungla en el área, no fue demasiado difícil para el enemigo ocultar sus campamentos de la observación aérea. Incapaces de localizar las bases de los insurgentes desde el aire, dependía de nosotros, los Rangers, cazarlos. Sin embargo, en una de nuestras cacerías nocturnas, encontramos algo que cambiaría el resto de mi carrera. Caminando cautelosamente a través de la jungla montañosa, tratando de mantener el mayor silencio posible, mi escuadrón atravesó un camino sin marcar con la esperanza de encontrar alguna evidencia de actividad insurgente. El plan era encontrar tantas huellas como fuera posible hasta que nos llevaran a su campamento principal.
Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo, pero nos gustaba enorgullecernos de ser buenos en este tipo de trabajos. A nuestro alrededor había una densa concentración de árboles y suelo resbaladizo y fangoso, mientras que, a solo unos metros de distancia, en ambos flancos, habían varias cuevas de montaña que nos miraban siniestramente. Desde mi posición cerca de la cabeza de nuestra columna hice todo lo posible para mirar constantemente hacia las cuevas, teniendo cuidado obviamente de notar cualquier señal de movimiento. Esos lugares eran escondites perfectos y no había forma de saber si un insurgente se escondía adentro, listo para salir y disparar una larga ráfaga de rifles automáticos. A pesar de ser fuerzas especiales, las gafas de visión nocturna eran bastante raras en ese entonces, especialmente para las unidades de campo estadounidenses. Debido a eso, tuvimos que confiar en nuestros propios ojos, la luz de la luna y nuestros instintos refinados de sentir lo que había a nuestro alrededor. Unas horas después de nuestro patrullaje, mi ayudante, un soldado de primera clase llamado Gómez, informó haber visto humo unos metros por delante de nosotros. Inmediatamente ordené que se detuvieran. Le dije a mi escuadrón que tomaran una posición defensiva y mantuvieran los ojos abiertos para una posible emboscada. Después de eso, avancé en silencio hasta que llegué a Gómez, que estaba agazapado junto a un matorral. «Soldado, ¿qué hay más adelante?», pregunté en un susurro mientras me agachaba a su lado. Él señaló hacia un árbol delante de nosotros. «Señor, ¿ve ese gran árbol de allá? Bueno, cuando el viento sopló y provocó que las hojas de los árboles que teníamos delante comenzaran a balancearse, logré obtener una vista rápida y clara de su parte superior, y yo noté que salía humo de eso». «¿Desde lo alto del árbol?», pregunté entrecerrando los ojos para mirar hacia donde estaba señalando. «Gómez, ¿está usted seguro de eso?». «Sí, estoy bastante seguro de eso. Espera un poco el viento y verá». Así que lo hice. Muy pronto llegó una fuerte brisa, haciendo que las muchas ramas de los árboles a nuestro alrededor se balancearan, abriendo repentinamente la cortina de hojas que antes había bloqueado mi línea de visión. A través de esa pequeña abertura apenas alcancé a ver la copa del gran árbol que Gómez estaba señalando, y justo encima de él había una estela de humo. Reflejándose en la luz de la luna, un rastro de humo blanco delgado era emitido desde el interior de una pared de hojas grandes en lo alto del árbol, como si fuera una chimenea. Encontré esto extraño y recuerdo haber pensado en lo extraño que era alguien acampar en lo alto de un árbol. Pero rápidamente me encogí de hombros ante mis dudas, cuando me di cuenta de que podría ser un vigía insurgente que estaba usando el árbol como un puesto avanzado seguro para proteger su perímetro. Nunca antes me había encontrado con una situación así, pero tenía sentido para mí en ese momento. Un gran árbol proporcionaba un lugar seguro y oculto desde donde un centinela podía pasar la noche y observar el suelo debajo de él. Con eso en mente, me convencí de que probablemente se trataba de un insurgente ahí, que rápidamente había encendido un fuego en lo alto de su árbol o había decidido fumar un cigarrillo por descuido. Cualquiera de los dos escenarios delataba su posición, y eso era innegable. La presencia de un puesto avanzado como ese podría haber sido una señal de que estábamos cerca de sus campamentos. Envalentonado por esto, decidí impulsar mi escuadrón para investigar más a fondo el área y recopilar más evidencia. Siguiendo a Gómez, mantuve mis ojos en el árbol buscando cualquier señal de movimiento. El resto del escuadrón nos siguió, todos alerta y listos para atacar en caso de que algo malo sucediera. Entonces, de repente, escuché el sonido de hojas susurrantes y ramas doblándose. Reaccionando rápidamente ante esto, apunté mi rifle hacia adelante y apunté hacia el gran árbol que teníamos delante. Temí que el insurgente notara nuestra aproximación y se bajara a toda prisa para escapar. Sin embargo, cuando escaneé el área cerca del árbol, no vi a nadie cerca. Pensando que se las arregló para escapar y correr hacia casa, solté una maldición con frustración. En mi mente, asumí que pronto estaría informando a su superior de nuestra presencia, y entonces enviaría un batallón contra nosotros. No queriendo arriesgarme a una acción con una fuerza tan pequeña, comencé a planear nuestro escape. Pero entonces, antes de que pudiera dar órdenes,
una voz profunda y antigua habló en voz alta desde nuestra derecha. Ustedes, humanos, se supone que no deberían estar aquí. Lo dijo con bastante firmeza, haciéndome casi saltar de posición. Por mi instinto, inmediatamente apunté mi arma a la fuente del sonido. El resto de mi equipo hizo lo mismo. Al principio no pude ver la fuente de la voz. Sin embargo, mientras buscaba en las sombras, mis ojos pronto se posaron en algo que hizo que mi columna vertebral se estremeciera de miedo. A través de la tenue luz de la luna alcancé a ver a un voluminoso hombre desnudo con la piel tan oscura que casi parecía una sombra. Escaneando su cuerpo, no pude evitar notar cuán grandes y grotescos eran sus brazos, piernas y torso. Los músculos en ellos eran grandes y aparentemente deformados, dándole una forma que parecía extraña e inquietante. Pronto, fijando mi mirada en su rostro, vi dos grandes ojos blancos mirándome con un aura antinatural que casi hizo que mi corazón se detuviera del miedo. Debo aclarar que no me asusto fácilmente, así que me sorprendió lo asustado que me sentía en ese momento. Estudiando a las personas que tenía delante, no estaba segura de por qué se veía tan extraño y aterrador. Me sentí incómodo solo de pararme frente a él y tuve que luchar contra el impulso de dar un paso atrás y alejarme corriendo. Simplemente estaba confundido por el hecho y no sabía por qué estaba tan asustado. Haciendo todo lo posible por mantener la compostura, traté de alejar mis pensamientos de miedo mientras le hablaba a la persona que se topó con nosotros. ¿Qué demonios eres tú?, pregunté manteniendo mi vista en él mientras mantenía un agarre severo en mi arma. ¿Qué carajos estás haciendo en este lugar?, él respondió a mi pregunta riéndose. En un tono muy áspero dejó escapar una risa profunda, como si se estuviera burlando de mí por hacerle tales preguntas estúpidas. Normalmente me habría enojado por tal burla, pero en cambio me sentía amenazado y asustado a la vez. Observándolo cuidadosamente, vi su mano moverse para agarrar algo, obligándome a actuar según mis instintos. ¡No! ¡No te muevas! ¡Mantén tus jodidas manos a los costados! ¿De acuerdo?, grité, pero él simplemente me ignoró. En mi mente pensé que estaba agarrando un arma, o peor aún, una granada. Reaccionando tan rápido como pude, rápidamente presioné el gatillo de mi rifle. Tratando de obligar a mi dedo a apretar el gatillo, me di cuenta de que no podía hacerlo. El acto simple que he hecho innumerables veces, no lo podía hacer. Era como si algún tipo de fuerza invisible me estuviera impidiendo hacerlo. Encontré mi dedo congelado y yo también lo estaba. Entonces me di cuenta de que mi escuadrón no estaba reaccionando a los movimientos del hombre extraño. Yo los conocía, a cada uno de los Rangers de mi escuadrón, y sabía que ellos también habrían apretado instantáneamente los gatillos de los rifles. Ellos habrían disparado al extraño hombre. Sin embargo, no se disparó ni un solo tiro. Al encontrar mi cuerpo congelado y mi corazón latiendo rápido por el miedo, me sorprendió descubrir que todavía podía girar la cabeza. Mirando a izquierda y derecha, vi a cada miembro de mi escuadrón aparentemente congelado, ya que todos estábamos atrapados en una pose de apuntar nuestras armas al hombre, pero éramos incapaces de hacer otra cosa que girar la cabeza. Estudiando las expresiones de mis compañeros Rangers más cercanos a mí, pude ver el miedo plasmado en sus rostros. Era el mismo miedo que sabía que estaba conmigo. Tratando de enmascarar el miedo con ira, pude escuchar un coro de maldiciones saliendo de sus bocas mientras intentaban comprender lo que estaba pasando. Sí, yo también habría soltado una maldición, pero la parte tranquila que quedaba de mi mente me dijo que no habría hecho nada para cambiar la situación. Entonces, en lugar de gritar, permanecía en silencio y volví a concentrarme en el hombre extraño. Al revisar lo que el hombre había agarrado, me sorprendió y confundió al mismo tiempo. Él había agarrado un cigarrillo. Lo encendió y era muy grueso, cuyo humo y hedor flotaban libremente en el aire. Colocando el cigarrillo en su boca, nos miró a cada uno de nosotros y nos dio una gran sonrisa inquietante que reveló dientes que eran tan blancos como sus ojos.
Se supone que no debo dejar que nadie pase por este sendero, nos dijo con su voz tan profunda y antigua. Luego comenzó a moverse más cerca de nosotros. Ninguno de ustedes debería siquiera estar respirando este aire. Aún así, no nos podíamos mover. Nos quedamos indefensos. Uno de mis rangers, el soldado de primera clase Domínguez, se encontró siendo abordado directamente por el hombre extraño. Al observar al hombre mientras se acerca a Domínguez, puedo verlo sonreír al guardabosques y soplar una espesa nube de humo hacia su rostro, lo que hace que el guardabosques tosa. Después de toser el humo que inhaló, Domínguez giró la cabeza para mirar al hombre, deteniéndose antes de girar la cabeza hacia mí. «Sargento, yo creo que...» comenzó. Su voz temblaba mientras tanto yo como el hombre extraño lo mirábamos fijamente. «Creo que él es un capre». Y chicos, para todos aquellos que no sepan qué es un capre es una criatura conocida por acechar en las junglas y meterse con quienes viajan a través de ellas. Todos habíamos escuchado las historias cuando éramos niños y mientras mirábamos al hombre que teníamos delante, todavía me costaba creer que el hombre de antes fuera un capre. Esa pequeña parte de mi cerebro trató de racionalizar lo que realmente estaba sucediendo, ya que pensé que los capres o árboles demonio no eran nada de criaturas míticas. No era posible que existieran simplemente. Luché contra el impulso de creer lo que Domínguez había dicho y en cambio pensé que lo que realmente estaba frente a nosotros era un insurgente, un humano como nosotros, un humano como tú o como yo. De alguna manera, este insurgente había administrado algún tipo de agente químico aerotransportado que había paralizado nuestros cuerpos y nos impedía movernos. Eso fue lo que traté de convencerme a mí mismo. Me habría aferrado a esa creencia si no fuera por los acontecimientos que sucedieron a continuación. Mirando fijamente a mi compañero Domínguez con sus grandes ojos, vi que la expresión del hombre cambiaba de divertida a herida, y luego a una muy molesta. Sintiendo que se me helaba la sangre, sentí que mi miedo aumentaba mientras movía su rostro más cerca de Domínguez hasta que sus ojos lo miraron directamente. Nunca, pero nunca te atrevas a llamarme capre, gritó con su voz profunda y el ruido aparentemente estaba resonando a nuestro alrededor. Tú pagarás por lo que dijiste. Luego movió la cabeza para mirarnos a cada uno de nosotros, escaneando nuestros rostros y mirándonos a los ojos. Todos ustedes aquí, malnacidos, pagarán por estar en este lugar esta noche. Se supone que ninguno de ustedes debe estar aquí. Tratando de comprender lo que quería decir, de repente sentí que mis pensamientos se interrumpían cuando mis manos de repente comenzaron a moverse en contra de mi voluntad. Incapaz de detenerlo, solté una maldición cuando sentí que mis manos aflojaban el agarre de mi rifle antes de que una mano se moviera hacia la funda de mi arma. Mis ojos se abrieron cuando sentí que mi mano agarraba mi pistola y la sacaba de la funda. Sin nada más que hacer, mis manos quitaron el seguro de la pistola antes de levantar el arma. Al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, hice todo lo posible para luchar contra mi propia mano incontrolable. ¡No se resistan!, dijo el capre con su voz baja y aparentemente en todas partes. Háganlo, no luchen. Dejen que su deseo acabe con el dolor. Usando toda la fuerza de voluntad que tenía, luché y luché, tratando de decirle a mi propia mano que no obedeciera la voluntad del capre. Para mi sorpresa, mis esfuerzos parecieron estar haciendo algo, ya que el suave movimiento de mis manos se desaceleraron rápidamente como si encontrara resistencia. Sintiéndome alentado, cerré los ojos y traté de borrar la voz del capre, pero de repente perdí mi concentración cuando escuché 3 fuertes disparos. Mis sentidos regresaron a mi entorno, mis oídos captaron 3 golpes firmes a mi alrededor y pronto me di cuenta de qué se trataba. El cabo Villanueva, el soldado de primera clase Gómez y el soldado de primera clase Ronaldo portaban armas de mano. Si estaban dispuestos a hacer lo mismo que mis propias manos estaban tratando de hacerme, entonces significaba que habían perdido la batalla. Incapaz de perder un segundo para llorar por ellos, traté de volver a concentrarme en mi propia batalla.
Sin embargo, una vez más me distrajeron los gritos y las maldiciones de los miembros restantes de mi escuadrón. Era el soldado de primera clase Domínguez y Hernández. También Isidro. No tenían armas de mano, pero sí portaban cuchillos de combate para operaciones encubierta. La horrible imagen de ellos tratando de apuñalarse a sí mismos llenó mi mente cuando me di cuenta de que este era un destino mucho peor en comparación con recibir un disparo con tu propia mano en contra de tu voluntad. Al escuchar cómo estaban perdiendo su vida, sentí que mi corazón se desplomaba mientras gritaba de ira y frustración. Ellos soltaron gritos, lucharon duro para salvar sus vidas, pero sonaba como una batalla perdida. Vamos, únete a tus amigos, dijo el Capre. Sus palabras estaban resonando en mis oídos. Es hora de irse a descansar, sargento. Déjate estar tranquilo y no te defiendas. La muerte será rápida y pacífica. Luego se pudo escuchar una sucesión de puñaladas agudas, seguidas de gorgoteos después de cada una. Sabía dónde habían ido esos cuchillos y me sentí desconsolado cuando cada uno de ellos cayó al suelo, dejándome como el único que quedaba en mi escuadrón. Con el corazón roto y mi mente lo suficientemente distraída, mi mano incontrolable pudo ganar algo de ventaja, ya que logró acercar el cañón de mi pistola a la sien de mi cabeza. Emocionalmente agotado por la pérdida de mis Rangers, una pequeña parte de mí sintió que debía ceder y dejar que esta fuerza desconocida hiciera que mi mano me matara. Pero no, oh no, yo soy una persona terca y seguí luchando. Sabía que estaba perdiendo la pelea y era solo cuestión de tiempo antes de que la pistola tuviera un buen ángulo contra mí. Pero yo no me rendiría tan fácilmente. Quería pelear hasta el último segundo como lo hicieron mis compañeros Rangers. Haciendo mi mejor esfuerzo para devolver mi voluntad a mi mano, me concentré tanto como pude, tratando de evitar distracciones. Esto, sin embargo, resultó más difícil de lo esperado, ya que el Capre se movió frente a mí y me miró fijamente con esos horrendos ojos. Él se rió profundamente mientras me observaba, me miró directamente a los ojos. Al hacer esto me resultó más difícil luchar contra mi mano, ya que el Capre me dio algún tipo de poder invisible para asegurarme de que perdiera. Vamos, tus amigos te están esperando, sargento. Él dijo. ¿De qué te sirve vivir sin ellos? Únete a ellos, únete a ellos, únete a ellos. Maldiciendo una y otra vez, permití que mi rabia me diera fuerzas para resistir un poco más, pero cada segundo se acercaba más y más el cañón de mi pistola a la sien de mi cabeza. Ahora estaba perdiendo fuerza y la pura ira y la fuerza de voluntad no evitarían mi próxima muerte. Pero justo antes de que el cañón pudiera moverse a la última pulgada hacia mi sien, de repente sentí que el control invisible en mi mano se aflojaba y luego desaparecía. Tomado por sorpresa por esto, miro hacia el Capre para verlo mirar fijamente algo detrás de mí antes de retroceder lentamente. Mientras se retiraba, sentí la maravillosa sensación de poder controlar mi cuerpo una vez más. Sintiéndome repentinamente débil cuando mi voluntad fue de vuelta, casi me derrumbé en el suelo. Sin embargo, me las arreglé para mantener la fuerza suficiente para mantenerme en pie, mientras podía observar cómo el Capre se movía hacia atrás antes de dar la vuelta para hacer una carrera en lo que parecía un intento de escapar. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, se detuvo de repente como si alguien bloqueara su camino. Antes de que pudiera averiguar siquiera lo que lo había detenido, de repente escuché el sonido de pasos detrás de mí. Instintivamente me di la vuelta y de repente vi 3 figuras acercándose a mí. Al principio confundí las siluetas oscuras que se acercaban a mí como más Capres. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estas cosas eran más pequeñas. Una inspección más cuidadosa de ellos me aseguró que no eran criaturas desconocidas, sino seres humanos. Pero mientras más los estudiaba, no pude evitar preguntarme ¿quién carajos eran? Los 3 hombres vestían uniformes de batalla negros, los que hacía mezclarse fácilmente en la noche. Mirándolos mientras se acercaban, noté que los 3 tenían sus armas desenvainadas y listas. Sin embargo, también noté que cada uno de ellos tenía una mano levantada,
Al concentrarme en sus manos levantadas, noté que todos se sostenían una botella grande con un material de color plateado dentro. Por un momento me pregunté qué había dentro de esa botella, antes de dejar que mis pensamientos vagaran y preguntarme quiénes eran todos estos hombres. Al inspeccionar el equipo que llevaban, me impresionó ver que estaban completamente equipados para el combate y las operaciones nocturnas. Y aparte del hecho de que carecían del casco, me recordaban a los soldados estadounidenses listos para el combate, con gafas de visión nocturnas en la cara, chaleco balístico que protegía el torso y un chaleco lleno de cargadores de rifle y granadas. No se parecían en nada a los soldados de campo comunes de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quiénes eran? Debido a su apariencia, inicialmente los confundí con las fuerzas especiales estadounidenses que de alguna manera tropezaron con mi situación. Sin embargo, un rápido saludo desechó mi suposición, ya que pronto me di cuenta de que estos hombres eran filipinos. «Oye, ¿estás bien?», uno de ellos preguntó mientras se acercaba a mí. Sí, estoy bien, eso creo. Me las arreglé para responder con mi voz temblorosa. Levantando mi mano, vi que también estaba temblando. La batalla había pasado factura tanto en mi mente como en mi cuerpo. «Vaya, eres una persona afortunada, ¿lo sabías?», me contestó. Acercándose para ver cómo estaba, pronto me hizo a un lado para que pudiera encontrar un lugar para sentarme y descansar. Mientras hacía esto, pude mirar el suelo a mi alrededor para ver 6 cuerpos tirados en el suelo. Sentí una punzada en mi corazón cuando los vi. Todo mi escuadrón estaba muerto ahora y las emociones se arremolinaban dentro de mí al pensar en ello. Cuando me senté y traté de reflexionar sobre lo que sucedió, de repente recordé la criatura que causó todo este problema. Así que dirigí mi atención hacia la dirección en la que lo vi por última vez. Todavía estaba de pie en el mismo lugar. Vi que el maldito Capre permanecía inmóvil en su posición, mientras que otro grupo de soldados vestidos de negro emergían de la oscuridad con las armas desenvainadas y listas. Noté que este grupo también había levantado las manos y supe que eso significaba que ellos también estaban cargando las mismas botellas llenas de material plateado. A medida que estos hombres se acercaban al Capre, la criatura parecía sisear de ira a cada paso que daban. Sin embargo, a diferencia de su anterior arrogancia y dominio, el Capre parecía indefenso frente a los recién llegados. Parecía un bebé recién nacido. Con esto, una vez más, se encendió mi curiosidad mientras me preguntaba quiénes diablos eran estos hombres y qué tenían de especial estas botellas que llevaban. Mientras me sentaba allí y observaba, asimilaba lo que podía y esperaba que al menos obtendría alguna respuesta de ellos más tarde. Después de un rato, la mayoría de los hombres vestidos de negro formaron un círculo alrededor del Capre, mientras que uno se separó del grupo principal y caminó hacia mí. A medida que se acercaba, echó un rápido vistazo a mis Rangers caídos antes de hacerme una señal de la cruz. «Yo siento lo de tus amigos», me dijo. «Detallaré a uno de mis escuadrones para recuperarlo una vez que nos aseguremos de nuestro objetivo». «¿Hablas del Capre?», yo consulté. «Sí, pero eso no es un Capre. Nunca lo debes confundir con un Capre. Odian cuando haces eso», dijo señalando al terrible monstruo detrás de él. «Esto, querido amigo, es un Acta, similar a un Capre, sí, pero solo nativo del este de Visayas. A diferencia de los Capres, son más hostiles y pueden volverse muy peligrosos. Sin embargo, son fáciles de controlar una vez que tienes mercurio cerca de ellos». «Entonces, ¿eso es lo que llevas en esa botella?», yo pregunté. «Así es», dijo antes de continuar con su explicación. El mercurio tiene este efecto mágico sobre ellos que debilita su poder. Un Acta puede seducirte para que hagas cosas que no te gustan, pero si tienes mercurio no podrán usar sus poderes o su fuerza». «De acuerdo, eso es bueno saberlo», dije tomando una nota de llevar siempre mercurio conmigo en cualquier patrullaje futura. Sin embargo, mientras más me explicaba de la criatura, había una cosa que me molestaba sobre todo esto. Yo, arriesgándome, decidí preguntarle con la esperanza de obtener una respuesta. «Oye, tú dijiste que los Actas son nativos del este de Visayas, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo este maldito Acta en Luzón?».
Bueno, eso es porque lo trajimos hasta acá, me dijo claramente. ¿Los trajeron hasta acá? Dije casi gritándolo. Con los ojos muy abiertos en estado de shock, me sentí más confundido que nunca. ¿Por qué traerían una criatura tan terrible como esta aquí? Sentía que la rabia hervía dentro de mí al pensar en lo que habían hecho. ¿Ustedes también son soldados o no? Se supone que deben proteger al maldito país, no propagar el daño dentro de sus fronteras, dije exclamando. Aunque en ese momento no estaba muy seguro de si eran soldados como yo. Por lo que sabía, en realidad podrían ser miembros de un ejército privado para algún tipo de organización que recolecta estas criaturas. Vaya, lo dices tan fácil ahora. No es como si tuviéramos otra jodida opción, él explicó. Las órdenes vinieron del jefe de la AFP. Ellos ordenaron que POC desplegara en CN-0109, ya que pensó que el acta sería una forma efectiva de contrarrestar los movimientos insurgentes en la zona. Bueno, este hizo un buen trabajo durante las primeras noches, pero aparentemente su hábito de hacer travesuras le hizo olvidar que nuestro trato significaba que solo podía apuntar a los miembros de la insurgencia. Él estaba fuera de lugar por apuntar a sus hombres y me disculpo porque nuestro grupo de operaciones no se dio cuenta del peligro antes. Esta es la primera vez que desplegamos un acta y quizás la última, exclamó. Lo miré por un momento y me di cuenta de lo que dijo. Sin embargo, de todas las cosas que dijo, había una que sobresalió más en la que no pude evitar seguir pensando. Oye, ¿qué es POG? Con eso comenzó a contarme sobre el grupo de operaciones y cómo usaban criaturas míticas y paranormales para varias operaciones clandestinas. Él era teniente, según supe, y su pelotón era una de las pocas unidades de élite entrenadas para desplegar y capturar criaturas y entidades mediante el uso de métodos y equipos especiales. Al principio no quería creerle, pero de nuevo, ¿cómo podría no creerle cuando una de las mismas criaturas que usaron me atacó y mató a mi escuadrón? Al final de su explicación me encontré con una nueva visión del mundo, como si mis ojos estuvieran ahora abiertos. Ahora me doy cuenta de que hay más cosas que acechan en la oscuridad de la jungla, además de insurgentes. Esto me asustó mucho y me di cuenta que de repente me sentía agradecido por el hecho de que existiera una organización como POG para asegurarse de tales criaturas, para que todas esas entidades no causaran estragos en las ciudades, pueblos y barrios del país. Entonces, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Finalmente pregunté. Si se supone que su grupo de operaciones es secreto, ¿por qué me revelarían tanta información a un extraño como yo? Yo lo miré y a través de la tenue luz de la luna vi una sonrisa en su rostro, porque veo potencial en ti. Nunca he visto a alguien con una voluntad lo suficientemente fuerte como para resistir las seducciones mortales de un acta, y por eso sé que POG tendría un lugar para ti. La temporada de reclutamiento se acerca pronto y el grupo de operaciones solo envía invitaciones a aquellos que creemos que calificarán. Una vez que te llegue la oferta, espero que la aceptes. Con eso me dio un pequeño asentimiento antes de alejarse. Unos minutos más tarde llegó el resto de las fuerzas de POG para ayudar a asegurar el área y contener el acta. Más tarde esa mañana me devolvieron al campamento del ejército que mi escuadrón y yo habíamos dejado la noche anterior. Solo que ahora yo me encontraba solo. La historia oficial fue que mi escuadrón fue emboscado por los insurgentes y que pude resistir hasta que llegaron los refuerzos para recuperarme a mí y los cuerpos de mis rangers. Por esto me concedieron la insignia de la Cruz de Oro. Sin embargo, conociendo los hechos reales, me sentí indigno de recibir dicho premio. Este fue mi primer encuentro con criaturas míticas y POG, pero definitivamente no fue el último. 2 meses después del encuentro, recibí una carta invitándome a las calificaciones de POG. Lo acepté y así comenzó mi carrera en el grupo de operaciones. Esto era lo que decía la carta. Probablemente te estés preguntando, ¿qué tiene que ver contigo esta carta? Bueno, el teniente que conocí durante la noche del encuentro con Acta era tu padre. Eso sucedió cuando lo recolectamos. Eventualmente se convertiría en mi oficial al mando y años después en un buen amigo. Sé que sientes curiosidad por saber quién era realmente y qué le sucedió, así que te contaré sobre sus obras y su fe suprema.
pero necesito asegurarme primero de que me creas. No quiero desperdiciar tiempo y energía escribiendo una carta que podrías arrugar y tirar ahora mismo. Entonces, si entiendes esto y crees lo que digo, entonces te sugiero que escribas y te contaré todo sobre el tiempo de tu padre en Pog. Esta carta me fue enviada recientemente y necesito ayuda para saber qué hacer a continuación. Desde hace meses he estado recopilando varias notas y diarios de mi padre para crear una biografía en su honor. Mi padre era un Scout Ranger que alcanzó el rango de mayor antes de fallecer en una operación que se consideró tan secreta que hasta el día de hoy mi familia y yo aún no sabemos qué sucedió exactamente. Como parte de la biografía, le había pedido a varios colegios de mi padre que escribieran cartas sobre sus experiencias con él. He recibido docenas de cartas de sus viejos amigos del ejército, pero esta era la que más llamó mi atención. Al principio no sabía si debía creerle. Todo lo que dijo no tenía sentido. Mi padre era un Scout Ranger, no un operador de fuerzas especiales que trabajaba con criaturas míticas que no existen. Sin embargo, con la carta venía una foto. En esa foto habían dos hombres uniformados que posaban junto a una especie de búnker improvisado con sacos de arena. Ambos hombres tenían parches con Pog escrito, y uno de esos hombres era mi padre. ¿Ustedes creen que debería escribirle de vuelta? Si te gustó el video, favor de comentar y suscribirte. Así no te vas a perder de la continuación. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.